Domingo 31 de marzo, último día ya de este mes de marzo, y hoy estamos alegres, ¿verdad? Porque hoy es el domingo de la resurrección del Señor. Felices fiestas pascuales, hermanos. Feliz domingo de resurrección, felices Pascuas de resurrección para todos. Un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios en este día de fiesta, en este día en el cual la iglesia, los cristianos, ¿verdad?, estamos alegres porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado y con Él resucitamos todos. Así pues, el evangelio para este día está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de haber contemplado durante 40 días la Cuaresma y habiéndonos preparado para la muerte y resurrección del Señor Jesús, y luego de un triduo pascual en el cual contemplamos el pasado jueves la pasión de Cristo, el viernes la muerte del Señor Jesús y obviamente el día de ayer la gran vigilia pascual, con la cual, después de haber entonado ese pregón pascual, pudimos alegremente cantar el Gloria y reconocer que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Hoy entonces llegamos a estas fiestas pascuales y hemos leído uno de los versículos, o uno de los textos más bien, en el cual se nos presenta esa gloriosa noticia de que Jesús ha resucitado. De acuerdo al Evangelio de San Juan, mire que comienza diciendo el primer día después del sábado. Claramente nosotros sabemos que Jesús resucitó un día domingo, ¿verdad? Cuando se nos dice que fue el día después del sábado. Aquí de entrada podemos aclarar un par de cosas. Primero, hay personas que dicen Jesús no pudo haber resucitado un día domingo porque Él dijo que iban a ser 3 días en que Él estaría en la tumba. Y efectivamente, hermano, así fue. Ahora, veamos cómo se cumplieron esos 3 días. Porque recordemos, Jesús muere un viernes por la tarde, ¿verdad? Eso implica que ya ese viernes es un día. Luego pasa el segundo día, que fue el día sábado, y luego cuando llega el día domingo, puede ser, hermano, el primer minuto del día domingo, pero ya era el tercer día. Ahora, no sabemos la hora en que Jesús resucitó, pero sí se nos dice que estando todavía oscuro, o sea, cuando el texto declara que era domingo y que todavía estaba oscuro, se entiende que cuando dice todavía es porque faltaba muy poco para que dejara de estar oscuro
obviamente eso implica, faltaba muy poco para que amaneciera, para que la luz del sol apareciera. Entonces podemos decir que esto se dio en la madrugada o en la mañanita del día domingo. Pero vea, ahí ya incluye el tercer día. Estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Aquí nos llama la atención a nosotros, ¿por qué María Magdalena va al sepulcro? Y es que recordemos que el día viernes, cuando ellos fueron y enterraron el cuerpo de Jesús, el Evangelio dice que fue María Magdalena, fue José de Arimatea, Nicodemo y la Virgen María, ¿verdad? Y el apóstol Juan. Ellos fueron los que llegaron y sepultaron el cuerpo en una tumba, ¿verdad? Que había sido preparada muy cerca del lugar de la calavera. Y como ya se acercaba el día de reposo, pues rápidamente pusieron el cuerpo, pero no lo prepararon tal y como ellos hubiesen querido o como era la costumbre en Israel. Hoy entonces ella va así como a terminar, ¿verdad?, la obra que quedó inconclusa el día viernes. Pero hermanos, aquí surge para nosotros una pregunta: ¿por qué fue ella? Porque recuerde, mire, ¿cuántas personas hemos asistido a un entierro? Muchos, ¿verdad? De repente ha muerto algún conocido, algún familiar, y hemos asistido, hemos acompañado a la familia, hemos acompañado pues al momento de ir a un camposanto, al momento de ir a un cementerio a depositar sus restos mortales. Pero usted no regresa el siguiente día o al tercer día a un cementerio. Usted no regresa a menos que haya olvidado algo, por supuesto. Entonces, pero ahí es donde es bien importante, porque María Magdalena va. Y eso refleja, ahora, ¿quiénes son los que sí regresan? Los que sí regresan son los amigos, aquellas personas que amaban al fallecido. María Magdalena amaba, verdaderamente honraba al Señor, y por eso es que ella va. Pero aquí es donde vemos también cómo ese amor, esa fidelidad de María Magdalena, el Señor se la va a recompensar, porque va a ser ella la primer mujer que va a escuchar la gran noticia de que Jesús ha resucitado. Pero por hoy nos dice que ve removida la piedra, echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Notemos que cuando nos dice la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, se cree que era el aposento alto que estaba relativamente cerca, ¿verdad?, del Gólgota, que es el lugar donde Jesús había celebrado la última cena. Ahora, no se nos dice el nombre de cuando dice el otro discípulo. No sabemos a quién se refiere. Hay algunas teorías, algunas hipótesis, ¿verdad? Algunos teólogos piensan que cuando se habla acá del otro discípulo o del discípulo amado, se cree que podría ser Juan. Pero ese es otro tema que no quiero entrar en él para no perder tiempo en eso. Pero vea, ahora llega María Magdalena, encuentra a estos dos discípulos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Notemos que aunque el Señor Jesús insistentemente les dijo que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, notemos que hoy ella no está contemplando esa posibilidad, sino que al ver la tumba abierta y al no encontrar el cuerpo, ella rápidamente llegó a la conclusión diciendo: se han robado el cuerpo y no sabemos dónde está. Ella en ningún momento se le ocurre que el Señor había resucitado. ¿Pero por qué? Porque para ellos era imposible, para ellos era algo totalmente desconocido la resurrección. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Ellos también se sorprenden al escuchar la noticia, al escuchar o al recibir la información que no está el cuerpo del Señor Jesús, y van a constatar a ver qué tan cierto es. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esta es una de las razones por las cuales se cree que era Juan. Pues Juan, recordemos que era el más joven, ¿verdad?, de los 12. Obviamente Pedro ya era un hombre de mayor edad, y cuando van corriendo ambos, era, creo, muy evidente, era muy lógico que Juan, siendo más joven, pues corriera más aprisa, y Pedro, pues ya por su edad, corriera más lentamente. Hoy se nos dice entonces que el discípulo amado llegó primero, pero ahí hay un dato, fíjese, muy especial, cuando se nos dice que llegó y observó la tumba, pero no entró, sino que estuvo esperando a que llegara Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Ahora, ¿por qué le digo que es interesante este dato? Porque recordemos que Pedro había mantenido una autoridad, aunque no superior, pero sí una autoridad muy fuerte y muy especial entre los 12. Pedro había sido uno de los más cercanos del Señor Jesús, ¿verdad? Pedro había sido uno de los que, podríamos decir, eran casi las manos derechas del Señor. Pero recordemos también que Pedro había negado al Señor. O sea, 3 días antes lo había negado. Pero ahí es donde se ve un elemento importante, porque Pedro lo negó y todos lo supieron, pero también Pedro se arrepintió. Pedro resarció el problema, y los 11 lo reciben, bueno, los 10 en ese caso, lo reciben totalmente, y no hubo más problema. Al contrario, aquí vemos a Pedro manteniendo la autoridad, manteniendo esa disciplina y por sobre todo manteniendo ese liderazgo. Eso nos da a nosotros una enseñanza, y es que las personas también tienen derecho a equivocarse, pero también, si ellos se arrepienten, la iglesia debe de ser muy anuente a recibirlos. ¿Cuántas veces cuando una persona se arrepiente, nosotros lo que hacemos es, cuando una persona se equivoca, nosotros lo que hacemos es desecharla? Y aunque la persona se arrepienta, nosotros decimos no, ya falló, ya mintió, ya erró, así que lo sentimos mucho. Ahí tenemos un ejemplo. Pedro había cometido un grave error, un error que le dolió y obviamente trajo a él cierto dolor también. Pero Pedro se arrepintió, y al arrepentirse él estaba volviendo y recibiendo su calidad de apóstol. Ahora, cuando llega Pedro, dice que también llegó Pedro, que venía siguiéndolo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero. Ahora, ese dato que nos da el Evangelio, cuando nos dice que contempló en el suelo el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y los lienzos los vio en el suelo, doblado en un sitio aparte, hermanos, eso estaba diciendo mucho, porque vea, cuando una persona moría lo envolvían en esos lienzos y en el sudario, y ese era un tipo de vendaje que le ponían a la persona. Ahora, al tercer día ya era imposible quitar los lienzos y el sudario, porque ya el sudario y los lienzos se habían adherido a la piel, ¿verdad? Y al quitarlos se dañaba el cuerpo. Pero eso significaba que aquel cuerpo obviamente había recuperado vida.
Y también significaba que no lo habían robado, porque nadie iba a tener la delicadeza, ¿verdad?, de desnudar un muerto, de desnudar un cadáver, dejar ahí los lienzos y llevarse solo el cuerpo. O sea, si lo hubieran robado, si lo hubieran llevado con todo y lienzos y el sudario. Eso le demostró a Pedro que no se lo habían robado y que ese cuerpo estaba con vida. Y ahí es donde se testifica, porque vea que dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, oiga, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Cuando ellos vieron los lienzos, cuando ellos vieron el sudario, ellos pudieron constatar que el Señor había vuelto a la vida. Esa fue la prueba más grande que ellos estaban recibiendo ahora. Y creo, hermanos, que es importante, ¿verdad?, cómo nosotros también debemos ahora de demostrar y de poder recibir cómo el Señor Jesús rompe las cadenas de la muerte, cómo el Señor Jesús resucita. La muerte no lo pudo retener y es Él ahora el que está venciendo a la muerte. Esa gran noticia es ahora la que nosotros, hermanos, debemos de anunciar, ¿verdad? En todos los evangelios se nos dice que fue ahí donde Jesús entonces le va a decir a estas mujeres: vayan y anuncien que he resucitado. Y fue esa la labor que a ellas les correspondió: anunciar a todos, a los discípulos, a los apóstoles, que Jesús había resucitado. Hoy, hermanos, esa es nuestra tarea: anunciar que Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, que la muerte no lo pudo retener y que ahora nos debemos de sentir dichosos, gozosos, alegres, porque tenemos a un Dios vivo, porque tenemos a un Cristo que vive y que está acompañándonos cada día. Por eso, en este domingo de resurrección, felices fiestas pascuales, felices Pascuas de resurrección, y que sea Dios honrando nuestras vidas, bendiciendo nuestras vidas, y nosotros obviamente anunciando ese gran mensaje de salvación, que Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Él vive, hermanos, Él vive para acompañar a su pueblo. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.